Bueno, continuamos en esta cápsula. Anteriormente habíamos quedado con la valoración aduanera, pero estuvimos especificando, íbamos a comenzar con la auditoría aduanera, pero la cápsula anterior fue un poquito más con los artículos que estuvimos viéndolo, pero que sí quisiera hablar un poquito más de la valoración aduanera, ya sin tanto fundamento, sin los artículos, para poderlo manejar un poquito diferente. Y podemos decir otra vez o reiterar esta valoración aduanera, que es el procedimiento aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. El valor en aduana de las mercancías importadas es la base imponible para el cálculo de los derechos arancelarios ad valorem. Y de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, la valoración aduanera es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado. Ahora, también tenemos los antecedentes, como mencionamos anteriormente también en la cápsula anterior, y el acuerdo de valoración aduanera cambió la forma de ver el comercio internacional y fue el responsable de solucionar un grave problema que el comercio internacional tuvo que enfrentar por largos años: la falta de objetividad que experimentaban los procesos de valoración de mercancías durante la internación de estas en una determinada jurisdicción aduanera. Lo que normalmente se encontraba era una lista de precios mínimos de importación en la cual toda mercancía que ingresaba con un precio inferior era considerada subfacturada, sin que el importador tuviera oportunidad de reclamar o presentar antecedentes que justificaran la efectividad del precio declarado. Con la implementación del acuerdo de valoración aduanera, las reglas quedaron fijadas y deben ser respetadas tanto por los importadores como por autoridades aduaneras, lo que puso totalmente excluidas las listas de precios mínimos y otras prácticas arbitrarias que atentan contra el libre comercio. Ahora, los métodos de valoración, ya ahora sí los vimos, que están contemplados en los artículos que mencionamos de la ley aduanera, y son el valor de transacción de mercancías idénticas, de transacción de mercancías similares, deductivo o precio unitario de venta, de valor reconstruido y método de última instancia, último recurso. Y los métodos de valoración aduanera se aplican en orden sucesivo en que están expuestos, previa consulta a la Administración de Aduanas y el importador. En la valor de transacción se usa el método del valor de transacción, ya lo hemos visto, pero reiteramos cuando el precio realmente pagado es el pago total que el comprador hizo o que hará por las mercancías importadas al vendedor. Esto para desglosarlo un poquito mejor. Y para usar este método de valoración aduanera, en las ocasiones necesarias se debe cumplir con ciertos requisitos al momento de efectuar la valoración, que presentan, como lo es presentar la prueba de la venta, ya sean facturas, contratos o pedidos, asegurar que no hayan restricciones sobre la manera en que puede usarse la mercancía o para que se compre la misma, a menos que sean impuestas por la legislación del país de importación. El precio del producto solo esté sujeto al valor del mismo y no al de otros. Por ejemplo, que el precio del producto a importarse fuera menor si el vendedor le compra cierta cantidad de otro. También que no haya ningún tipo de relación, ya sea laboral o familiar, y que haya podido influenciar el precio de los productos. Este método no puede ser utilizado si existe vinculación comercial entre el vendedor y el o exportador e importador, a menos que no se haya influido en el precio de venta. Lo que se busca es que el valor en aduana declarado sea un valor real de las mercancías, que no esté manipulado por la relación entre los involucrados en el proceso de exportación o importación. El valor de transacción de mercancías idénticas: para mercancías que no tienen el precio real, se usa el precio de una mercancía idéntica a la que se está importando, siempre que sea igual en sus características físicas, la calidad y prestigio, y que se haya producido en el mismo país del que se está importando esta mercancía y que hayan sido producidas por el mismo productor que la nuestra. Para tener de forma precisa la transacción a valorar, con las mercancías que se desean valorar idénticas, se aplicarán ajustes para corregir las siguientes diferencias.
Por ejemplo, las diferencias imputables a nivel comercial y o cantidad. También las diferencias significativas de costes y gastos entre las mercancías importadas y las idénticas o similares con las que serán comparadas, con relación a las posibles diferencias de métodos de transporte y distancia recorrida. También, cuando exista más de un valor de transacción de mercancías idénticas o similares, se utilizará el más bajo. El valor de transacción de mercancías similares, para este caso, las mercancías no tienen que ser idénticas como tal, pero deben ser muy semejantes en cuanto a su composición y características. Deben poder cumplir las mismas funciones y ser intercambiables comercialmente. También se debe de tomar en cuenta que cuando se desea utilizar este método de valoración, la mercancía de la que se pretende tomar el valor comparable tiene que haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración. Como siguiente requisito, también ser vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes. Si no se llegase a cumplir este requisito, se tienen que realizar los ajustes correspondientes sobre la base de datos que demuestren que son razonables y exactos. Ahora, el método deductivo, en este método se toma como punto de referencia el precio final que tendrá el producto cuando sea vendido y con base en ese precio se deducirá el valor añadido por la elaboración de la mercancía, gastos de transporte, los derechos de aduana y los otros gravámenes internos pagados en el país, entre otros. Este método también es conocido como sustractivo, en donde se utiliza el valor de comercialización de la mercancía en el territorio al que las mercancías se importan. Lo que hace diferente a este método es que a diferencia de los demás métodos que utilizan datos de las mercancías previos a su importación para determinar el valor en aduana, este método utiliza datos posteriores a la importación. Ahora, el método de valor reconstruido, este método de valoración es de escasa utilización por los países y que aplican de acuerdo debido a que depende de la colaboración del productor, generalmente extranjero y residente en el exterior, quien es el llamado a poner a disposición o poner a disposición una serie de información en la mayoría de los casos de índole confidencial. Expresamente, el acuerdo señala que la utilización del método se limitará en general a aquellos casos en que el comprador y el vendedor estén vinculados entre sí y en que el productor esté dispuesto a proporcionar a las autoridades del país de importación los datos necesarios sobre los costos y dar facilidades para cualquier comprobación ulterior que pueda ser necesaria. Ahora, el método de último recurso, el método de valoración aduanera que se usa en caso de que el valor no pueda determinarse por ninguno de los métodos que ya mencionamos e implica la base para la determinación del precio y serán criterios razonables compatibles con los precios y las disposiciones generales que ya se han visto. Ahora, con este método se pretende asegurar el cálculo del valor de aduana preciso, en la medida de lo posible, con la información que se disponga. Para poder utilizar este método también existen elementos que no podrán ser utilizados para determinar el valor en aduana de las mercancías. Y los elementos que no se pueden utilizar es el precio de exportación a un tercer país, el valor más alto entre dos posibles, valor en aduana mínimos, valores arbitrarios o ficticios, un coste de producción distinto a los valores determinados para mercancías idénticas o similares en el método del valor calculado. Ahora, vamos a ver un ejemplo de los métodos de valoración aduanera. Entonces, un ejemplo del método de valor reconstruido sería que el valor reconstruido se conforma de la suma de ciertos elementos como el costo de los materiales y fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías, una cantidad global por concepto de beneficios y gastos generales, los gastos del transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga hasta el punto de entrada al país. Por ejemplo, costo de materiales $80, costo de la mano de obra $48, beneficios y gastos generales $40, embalaje $12, valor reconstruido de un conjunto $180.
Ahora, la importancia de la valoración aduanera es que el papel que juega la determinación de la valoración aduanera de las mercancías se vuelve primordial para el cálculo de los impuestos a pagar o derechos en aduanas. Por eso es fundamental conocer cada uno de los métodos de valoración aduanera. La valoración aduanera logra establecer la base imponible para el pago de tributos y demás medidas impositivas aplicables a la importación de las mercancías. Busca determinar adecuadamente el precio real de la comercialización en el mercado local y si se llega a hacer una mala determinación de la valoración de las mercancías puede provocar un ajuste de valor de las mercancías con el consecuente cobro de tributos. Ahora, la consecuencia de una incorrecta declaración de valor en aduana, cuando no se puede determinar el valor en aduana, el monto de las multas que establece la ley aduanera está relacionado con el de los impuestos al comercio exterior omitidos, con el valor en aduana de las mercancías y estos no pueden determinarse y se aplicará a los infractores una multa de 62.210 pesos a 82.950 pesos. Ahora, la omisión de impuestos, hay una multa de 130% a 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto lo que correspondía a pagar. También está el riesgo del delito de contrabando, y que es una pena de prisión a quien omita el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias o declare un monto inferior a un 70% o más al valor de transacción. Y por esto existen las penas como 3 meses a 5 años, o 3 a 9 años, 3 a 6 años. Y los casos en los que no existen valor de transacción de las mercancías son mercancías suministradas de forma gratuita, mercancías importadas en consignación, mercancías importadas en calidad de préstamo, mercancías importadas con fines de exposición, mercancías importadas bajo contratos de alquiler o leasing, mercancías que llegan excedentes no facturadas, homenaje de casa. Ahora, con esto, creo que concluimos ya esta parte de la valoración aduanera y ahora sí podemos empezar a hablar sobre la auditoría aduanera. Entonces, ya vimos esta importancia de la evaluación aduanera y por eso quería dar un poquito más, no solo los artículos que leímos, sino darle también un poquito más de explicación a esta valoración, que también es muy importante. Y como vemos, hasta se pueden desprender ahí algún delito por algunas omisiones si no se hace correctamente una valoración y todo lo que hemos estado viendo, pues es importante realizar o ver esta situación de una forma también, aparte de los fundamentos, también explicar un poquito más. Entonces, hasta aquí quedamos esta cápsula de la valoración aduanera y ahora sí en la siguiente cápsula vamos a empezar a hablar de la auditoría aduanera.